Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos comunidad hispana. Les saluda Paula Pinzón y hoy, 11 de diciembre de 2025, vamos a compartirles las noticias más trascendentes de Canadá y el mundo hispanohablante. Empezamos con un caso que pone en jaque la industria pesquera. Una productora de langosta demanda al gobierno federal en un hito judicial. Vámonos con el informe. Somerset Seafood Supreme, una empresa de Summerside con 30 años de operación, presentó una solicitud de revisión judicial para impugnar la decisión del gobierno federal de negarles la contratación de hasta 15 trabajadores extranjeros temporales para la próxima temporada. La negativa llegó en noviembre y, según Empleo y Desarrollo Social de Canadá, está ligada a problemas de cumplimiento en Bolero Shellfish, una planta hermana ubicada en Nuevo Brunswick. Bolero recibió este año una multa de $1 millón y una prohibición de 10 años para contratar trabajadores extranjeros por presuntas irregularidades laborales. Sin embargo, ninguna de esas alegaciones ha sido probada en la corte. Los abogados de Somerset sostienen que ambas plantas operan de manera independiente y que es injusto que una decisión basada en acusaciones controvertidas y no demostradas afecte a otra empresa que no comparte gestión ni personal. La planta de Summerside emplea a unas 100 personas y advierte que la negativa podría afectar la temporada de langosta de 2026. El gobierno federal aún no presenta su respuesta formal. En comunicados anteriores, Ottawa ha reiterado que cualquier maltrato o mal uso del programa de trabajadores extranjeros no será tolerado. El caso, que podría llegar a audiencias en 2026, se suma al creciente escrutinio sobre este programa y a las tensiones entre la protección laboral y la escasez de mano de obra que vive la industria pesquera en la región. Dejen sus comentarios, compartan sus puntos de vista o propuestas sobre este y otros temas. Pero sigamos con las sombras en el comercio norteamericano. En un giro proteccionista, Trump considera desmontar el TMEC y negociar acuerdos individuales con Canadá y México. El principal negociador comercial de Donald Trump, Jameson Greer, adelantó que Estados Unidos estudia dividir el acuerdo comercial de Norteamérica y reemplazarlo con pactos bilaterales independientes con Canadá y México. Durante un evento del Atlantic Council en Washington, Greer aseguró que la relación económica de Estados Unidos con cada país es muy diferente y que por eso tiene sentido tratarlos por separado. También confirmó que todas las opciones están abiertas: revisar, renegociar o incluso abandonar el TMEC cuando llegue su revisión en 2026. El funcionario reveló que las conversaciones ya se realizan por separado y que no ha habido reuniones trilaterales este año. Esto coincide con reportes recientes que indican que Trump ha discutido directamente la idea de acuerdos independientes. En Ottawa, el ministro Dominic LeBlanc dijo no creer que Washington busque romper el pacto, mientras industrias estadounidenses han pedido a la Casa Blanca mantener el acuerdo tal como está. Las reglas de origen, los minerales críticos y la política comercial exterior figuran entre los puntos que podrían reabrirse en la mesa. A menos de 2 años de la revisión oficial del TMEC, el futuro del libre comercio en Norteamérica vuelve a quedar en suspenso. En salud, alivio en Quebec. El gobierno y los médicos logran un acuerdo que podría destrabar la crisis sanitaria. Un respiro para los pacientes. En Quebec, el gobierno de François Legault y la Federación de Médicos Omnipracticantes alcanzaron un acuerdo de principio que podría transformar el acceso a la medicina de familia en la provincia. La federación anunció que tras un intenso maratón de negociaciones y una reunión directa entre su presidente y el premier de Quebec, se logró un acuerdo para el período 2023 a 2028.
Este acuerdo implicará modificar la Ley 2 impulsada por el ministro de Salud, Christian Dubé. Aunque los detalles aún no se han hecho públicos, el gobierno confirmó que presentará un nuevo proyecto de ley para retrasar la entrada en vigor de la Ley 2 hasta el 28 de febrero y ajustarla según el acuerdo de principio alcanzado. El propósito, evitar la salida de médicos de familia y mejorar la atención para los ciudadanos. El contenido del acuerdo será presentado primero a los propios médicos, quienes deberán votar si lo aprueban. La Federación organizará sesiones informativas desde este viernes y la votación se extenderá varios días. El Premier Legault calificó el acuerdo de principio como un posible cambio histórico en la remuneración de los médicos de familia, con beneficios para el sistema de salud y para los pacientes. La negociación llega tras meses de tensión, durante los cuales muchos médicos habían advertido que podrían retirarse o abandonar la provincia en protesta por la Ley 2. El gobierno espera ahora que la aprobación del acuerdo de principio permita estabilizar el sistema y abrir la puerta a nuevas negociaciones con los médicos especialistas. Atención, viajeros en tren. Noche caótica en Via Rail, con 3 trenes paralizados entre Toronto y Ottawa por fallos mecánicos. Cientos de pasajeros de Via Rail vivieron una noche caótica en Brockville, Ontario, tras un fallo mecánico que paralizó 3 trenes en la ruta Toronto-Ottawa. Todo comenzó el miércoles por la noche, cuando el tren que viajaba de Toronto a Montreal sufrió una avería grave cerca de Brockville. Al intentar rescatar a sus ocupantes, otros 2 trenes quedaron detenidos en la estación, atrapando a cientos de viajeros durante más de 12 horas, en pleno frío de 5 grados bajo cero y con acceso limitado a baños y agua. Los pasajeros denuncian que la información fue escasa y contradictoria. Muchos compartieron videos en redes sociales mostrando andenes abarrotados y familias esperando sin claridad sobre lo que ocurría. Un portavoz de Via Rail pidió disculpas este jueves y explicó que la situación se debió a una restricción operativa causada por el rescate del tren averiado. La empresa anunció el reembolso completo de los boletos, un crédito adicional para futuros viajes y vales de comida. Los pasajeros fueron trasladados finalmente a un tren de rescate alrededor de las 7 de la mañana y llegaron a Ottawa con varias horas de retraso. Aunque no hubo heridos, el incidente vuelve a poner en evidencia los problemas crónicos del corredor ferroviario, marcado este año por múltiples interrupciones, envejecimiento de equipos y falta de contingencias. Via Rail investiga ahora la falla mecánica, mientras los usuarios piden mejoras urgentes en comunicación y fiabilidad, para evitar que un viaje rutinario se convierta otra vez en una noche de incertidumbre. En economía, luz verde. Canadá vuelve al superávit comercial pese al clima tenso con Estados Unidos. Canadá volvió al terreno positivo en septiembre y registró un pequeño pero importante superávit comercial de $153 millones después de 7 meses consecutivos de déficit. Las nuevas cifras publicadas por el Departamento de Estadísticas de Canadá sorprendieron a los analistas, que esperaban un déficit mucho mayor. Este es el primer superávit desde que el presidente Donald Trump lanzó su guerra comercial contra Canadá, imponiendo aranceles que afectaron sectores clave de la economía. Sin embargo, las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron un 4,6% en septiembre, impulsadas por aeronaves, camiones ligeros y oro en bruto. Con ello, el superávit con el mayor socio comercial del país aumentó un 44%. En total, las exportaciones canadienses subieron un 6,3%, el mayor incremento en más de un año, mientras que las importaciones disminuyeron un 4,1%. También destacó el crecimiento de las ventas hacia otros mercados, que aumentaron un 11%, especialmente en productos minerales y equipos de transporte. Expertos señalan que el resultado indica una normalización del comercio internacional y un avance en la diversificación de mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos. En conclusión, septiembre dejó un respiro para la economía canadiense, más exportaciones, menos importaciones y un superávit que rompe meses de tendencia negativa en medio de un clima comercial tenso.
En seguridad nacional, Canadá designa como terrorista a la red extremista 764. Vámonos con el informe. Canadá se convirtió en el primer país del mundo en clasificar a la red extremista 764 como organización terrorista. El gobierno federal añadió además al culto al asesinato maníaco, colectivo Terrorgram y Estado Islámico Mozambique a la lista de entidades terroristas del Código Penal. Según Ottawa, estas organizaciones utilizan redes sociales y plataformas de videojuegos para reclutar, manipular y radicalizar a jóvenes difundiendo propaganda violenta e incitando ataques tanto en línea como fuera de ella. La red 764, inspirada en el movimiento neonazi satánico Orden de los Nueve Ángulos, está formada en gran parte por adolescentes y es conocida por presionar a menores a autolesionarse, mutilar animales, cometer abusos sexuales e incluso planear actos de violencia masiva. El ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangeri, afirmó que la designación como entidad terrorista dará a las autoridades poderes adicionales para congelar bienes, rastrear financiamiento y presentar cargos más severos, especialmente en casos que involucren a menores. En los últimos meses, la policía canadiense ha detenido a adolescentes en Alberta y Nueva Escocia vinculados al grupo, acusados de producción y distribución de pornografía infantil y de contactar a cientos de jóvenes en el extranjero. El Servicio de Inteligencia de Canadá advierte que casi 1 de cada 10 investigaciones por terrorismo involucra ahora a menores de 18 años, una tendencia creciente de radicalización juvenil que preocupa a las autoridades. Desde Oceanía, innovación. Australia presenta nuevas herramientas para detectar menores en plataformas sociales. Desde ahora, las redes sociales deben verificar la edad de sus usuarios australianos. Sin embargo, por razones de confidencialidad no pueden pedir escáneres de los documentos oficiales de identidad. En su lugar, algunas plataformas externalizan la tarea a compañías como Kids Singapore. Otras, como Snapchat, confirmarán la edad de sus usuarios conectando con su cuenta bancaria en Australia. Otro método posible es un selfie, que es examinado por una inteligencia artificial que determina la edad. Es el caso de Meta, que usa el algoritmo desarrollado por la startup británica Yoti. Analiza muchos patrones del rostro. Esos patrones son traducidos a números que a su vez se convierten en nuevos patrones que matemáticamente la IA puede utilizar para decir, ok, básicamente estos patrones en una cara pueden significar que muy probablemente eres una persona de 40 años más que de 20. Las plataformas también pueden analizar el comportamiento de sus usuarios, monitoreando sus publicaciones de cumpleaños o el material que han consultado, una vigilancia que ya está en práctica para dirigir los anuncios comerciales. Sin embargo, los críticos denuncian que estas prácticas plantean cuestiones sobre privacidad y precisión, y en cualquier caso, estas barreras pueden ser evadidas con el uso de un VPN que finja la conexión desde otro país. Finalmente, cultura que resuena. El yodel suizo es nuevo patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, un eco de tradiciones. Vayamos al detalle. El canto alpino del yodel entró en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. En este canto, emblema de Suiza, el intérprete realiza cambios bruscos en el tono de su registro vocal, pasando rápidamente del tono grave de voz de pecho al tono agudo de falsete. Los orígenes de este estilo son difusos, pero se estima que tal como se conoce hoy, se codificó en los siglos XIX y XX entre las montañas del Tirol en Austria e Italia, el sur de Alemania y Suiza. El yodel también se canta en Austria y Alemania, pero Suiza presentó sola su candidatura. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros y por su valioso apoyo. Recuerden seguirnos en las plataformas de Canadá en español. Soy Paula Pinzón. Buena jornada a todos.
suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.